Aquí estoy, listo para nuestro tercer reencuentro. Antes de iniciar el tema de las emociones, quiero compartir algunas sugerencias en virtud de que algunas personas por el privado me han preguntado, Vinicio, ¿cómo hago para parar los pensamientos, sobre todo aquellos que son recurrentes? Y lo otro es cómo hago para evaluarlos o para ver si son satisfactorios o no. Las dos sugerencias que le puedo dar son las siguientes. Primero, como nosotros somos los únicos seres que podemos pensar sobre lo que pensamos, agarramos esos pensamientos, sobre todo esos recurrentes, los escribimos y los comenzamos a analizar. Yo estaré haciendo aquí una inferencia arbitraria, estaré haciendo una generalización o he hecho una personalización de esto y lo comienzas a modificar a fin de que el pensamiento te genere más bien algún bienestar. Yo sé que cuesta modificarlo porque hay pacientes que han pasado 4 semanas y a las 4 semanas que han podido modificarlo, pero bueno, sí se puede. La otra opción es que vamos a convertirnos en cazadores. Vamos a decirle a la mente, bueno, yo voy a ver cuál va a ser el próximo pensamiento que va a salir, como la liebre. Y al estar atento a esa liebre que va a salir, la mente deja de producir los pensamientos. Bueno, esas son las dos sugerencias. Vamos con el campo de las emociones. Las emociones son, por supuesto, muy primitivas en el ser humano. El hombre primitivo tuvo un equilibrio perfecto entre su sistema rectil y el sistema límbico. Había un equilibrio, ese equilibrio se ha venido perdiendo con la evolución, con la mucha información, los muchos estudios, el desarrollo del ego, la búsqueda del éxito. Ha habido un desequilibrio. El sistema límbico, gracias a una amígdala que tenemos allí, registramos y producimos todas nuestras reacciones emocionales, que una emoción no es más que una respuesta del cuerpo a nuestra mente o a nuestro ser. La emoción es una alteración bioquímica que se produce en nuestro organismo. Las emociones representan el principal aderezo de nuestros pensamientos. Veamos. Alegría es una emoción que para el ser es vida, es entusiasmo, es estar vivo. De hecho, la palabra entusiasmo etimológicamente significa Dios dentro de mí. Y bueno, si tú eres ateo, pues imagínate que es la energía universal dentro de ti. Entonces, ahí hay vida. Para el ser, la pandemia no es responsable, no es la culpable de haberla perdido. Él la mantiene. El ser mantiene la alegría, no obstante que exista esta pandemia. Para el ego, esta alegría a lo mejor se pudo perder. ¿Por qué? Porque a veces el ego confunde alegría con placer y se apega al placer, y como ya no tiene aquellos placeres que tenía antes de la pandemia, entonces piensa que ha perdido su alegría, sus ganas de vivir o de sentirse vivo. Así ve la pandemia desde el punto de vista de la alegría, el ser y el ego. Vamos con la tristeza. La tristeza para el ser no es más que una pérdida de la homeostasis o del equilibrio para volver a conseguir ese equilibrio. Para el ser, la tristeza es algo que se genera y luego que ya vimos, experimentamos esa pérdida, se recupera el organismo. Para el ego, la tristeza representa la posibilidad de que ha perdido su energía, de que ya no hay nada que hacer, que todo se ha perdido, y entonces puede llegar a entrar en depresión, como mucha gente ha entrado ante esta pandemia, se ha deprimido. Al entrar en esa depresión, entonces comenzamos a sufrir, comenzamos a experimentar dolor. La otra emoción es la rabia, la rabia. Para el ser, la rabia no es más que una emoción que le permite superar obstáculos. Cuando ya ve que no puede superar los obstáculos, simplemente dice, aquí no puedo, yo tengo la posibilidad de perder y pierdo. Y la vida sigue adelante. Para el ego, la rabia se puede convertir en cólera, en una ira. ¿Por qué está pasando esta pandemia? ¿Por qué tengo que estar confinado en mi casa? ¿Por qué tengo que andar con esto en la calle? ¿Por qué no puedo ejercer mi trabajo? ¿Por qué no puedo desarrollar las actividades normales que venía desarrollando? Y ve eso como
obstáculos que no le permiten lograr su equilibrio. Entonces, miren cómo el ser mira la pandemia a través de la rabia y cómo la mira el ser. La otra emoción, la cuarta emoción primaria, porque son emociones primarias, es el miedo. El miedo no es más que una emoción que le permite protegerse. Para el ego, el miedo se convierte en ansiedad. Para el ego, el miedo es una emoción permanente, porque ¿qué pasa? Para el ser, toda emoción tiene como especie de un pico, tiene un pico con un umbral y baja inmediatamente. Ella se consume y logra el equilibrio. Para el ego, regularmente las emociones no se consumen en sí mismas, es decir, no bajan, se mantienen allá en un punto y pasan días y pasan semanas y pasan meses, inclusive a veces hasta años, y seguimos disgustados, seguimos con rabia, seguimos con miedo, seguimos con tristeza, a pesar de que el tiempo es otro. El ser experimenta las emociones en el momento, en el ya, en el ahora. El ego no, el ego las lleva al tiempo y las mantiene. Eso es como por ejemplo, tú tienes un perro en tu casa y el perro ve una persona que llegó desconocida, estaba tranquilo, en reposo, llega, ladra, brinca, salta y después que la persona se desaparece, el perro llega a su equilibrio de nuevo. Eso es lo que hace nuestro ser, pero el ego no. El ego dice, ¿y por qué vino? ¿Y por qué vino esta pandemia? ¿Y por qué vino esa persona? ¿Y por qué me dejó? ¿Cuándo irá a volver? ¿Cómo será después? Y comenzamos entonces a generar hormonas tóxicas, como en este caso adrenalina y cortisol. Mientras que cuando hay alegría, no. Hay bastante dopamina, oxitocina, endorfina. Entonces, bueno, esas son las maneras como el ego experimenta las emociones y cómo las experimenta el ser ante esta pandemia. En el próximo video vamos a hablar sobre las conductas y las consecuencias o los resultados que obtendríamos. Ha sido un gran gusto y espero que te sirva. Si no te has inscrito al canal, te invito a que lo hagas para que sigamos teniendo estos reencuentros sobre temas que te puedan interesar.